Regresamos a Despierta con CDN. Nuestro invitado en esta entrevista especial de Medios Conjuntos hoy es don Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, amigo de esta casa. Bienvenido, don Milton, qué gusto, es un placer para todos nosotros tenerlo aquí. Buenos días, Yulisa, buenos días a los amigos televidentes y por supuesto a Yanesi, a Héctor, a Catherine y a Nelson. Es un placer compartir con ustedes y a través de este programa tan seguido con toda la teleaudiencia que le sigue con interés cada día. Muy bien, magistrado, y qué bueno su presencia en esta semana, que vamos a llamarle de la Constitución, ya eso es el domingo, el aniversario de la Constitución, y aquí está el presidente del Tribunal Constitucional. Yo a veces lo plagio a usted y lo cito, cosas que usted dice de la Constitución, porque usted sí ama la Constitución, yo creo que rabiosamente, como diría Catherine. Yo recuerdo una charla suya por ahí, por Sánchez Ramírez. La Constitución, la Carta Magna, un texto casi sagrado para unir, no para desunir, y para multiplicar el sentimiento democrático, no para disminuirlo. Además, usted de la creencia que la sociedad gana, esta idea es suya, cuando el Tribunal Constitucional se erige con autoridad, como garante de la democracia y protector de la superioridad de la Constitución. Esas son ideas suyas, criterio. 10 años del Tribunal Constitucional. ¿Qué podemos decir, valorar, resumir de lo que han significado estos últimos 10 años? Ha sido indudablemente un gran esfuerzo colectivo para robustecer en la conciencia ciudadana dominicana el hecho de que la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de la República Dominicana y además es la Carta de Garantía de los Derechos que están en ella consagrados. Lo importante es que en estos 10 años nosotros hemos podido ir contribuyendo a crear lo que se llama una cultura constitucional sobre la base del desarrollo de una generación constitucional. Cuando yo estudié en el siglo pasado, no hace tanto tiempo, en la escuela primaria, el día de la Constitución, se decía un día como el 6 de noviembre del año de 1844, en la ciudad de San Cristóbal, fue proclamada la primera Constitución de la República. Claro, la Constitución organiza la limitación de los poderes del Estado. Y en una dictadura como la de Trujillo, en la cual yo estudié en la primaria y casi todo el bachillerato, no se podía hablar del sentido profundo de la Constitución. Entonces, ahora nosotros en democracia hemos podido, después de la aprobación de la Constitución del 26 de enero de 2010, trabajar en eso que yo llamo la generación constitucional, para vivir en Constitución, porque vivir en Constitución es sinónimo de felicidad. Los ingleses hablaban de la Happy Constitution, de la Constitución feliz, y eso llevó a los norteamericanos, en la Declaración de Independencia, a decir que todos los hombres y las mujeres tenían derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es decir, la Constitución es un mecanismo de búsqueda de la felicidad en la medida en que se garantizan los derechos, los poderes son limitados y en esa especie de carta de navegación de la sociedad se establecen las reglas para la convivencia, para una convivencia democrática, para una convivencia en libertad, en respeto a la dignidad. Y yo creo que nosotros poco a poco hemos ido contribuyendo a ello. A mí me satisfizo mucho escuchar al presidente del Tribunal Constitucional Español, el magistrado Pedro González Trevijano, diciendo ante un grupo de juristas españoles que a él le gustaría que al Tribunal Constitucional y a cualquier español y cualquier otro tribunal le llamen, como el Tribunal Constitucional se autodenomina, un tribunal ciudadano. Porque nosotros lo que hacemos es justicia para los ciudadanos. Los ciudadanos son la razón esencial del ejercicio jurisdiccional que hace el Tribunal Constitucional. En eso
prácticamente más de 10 años. Nosotros hemos decidido más de 6.000 casos, más de 6.000 decisiones, y esas decisiones han impactado la vida de las dominicanas y de los dominicanos. Yo tengo aquí esta pequeña publicación que se llama Sentencias relevantes del Tribunal Constitucional, periodo 2012-2021. Y aquí uno se encuentra con toda una serie de decisiones en diversos ámbitos, diversas temáticas: la soberanía nacional, la seguridad nacional, el patrimonio cultural, el himno dominicano, el territorio, el poder constituyente, los municipios, la función pública, el papel de los organismos autónomos y descentralizados, los créditos contra el Estado, el derecho del control ciudadano, partidos políticos, derecho electoral, ejercicio del sufragio, voto de arrastre, igualdad de género, principio de razonabilidad, violación del procedimiento constitucional, en fin. Aquí tenemos una serie de esas decisiones para ponerlas en manos de los ciudadanos. Yo creo que esa es la satisfacción más grande que nosotros tenemos en el tribunal. Que ya los ciudadanos, cuando se ven mortificados por el ejercicio de prerrogativas de los poderes públicos, dicen: nos vemos en el Tribunal Constitucional. Tienen confianza en el tribunal. Saben que el tribunal tiene toda una jurisprudencia que garantiza esos derechos fundamentales. Y las decisiones nuestras no solo están publicadas en la República Dominicana. Hay un hecho singular. La Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales, que tiene 119 países como integrantes, tiene lo que se llama el grupo de decisiones códices. Es un banco de datos de sentencias constitucionales, y ahí nosotros tenemos una cantidad importante de sentencias, y eso demuestra hasta dónde el tribunal ha llegado, que ya aparece entre los estados que pueden colocar sentencias paradigmáticas. En el caso nuestro, desde las 168 hasta otras que han sido colocadas en ese grupo códices. Y, por supuesto, eso se extiende al hecho de que la República Dominicana recientemente fue la anfitriona de la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Este evento se celebró en Punta Cana exitosamente, con una gran presencia de tribunales constitucionales hermanos, y eso fue la antesala de lo que posteriormente celebramos en Bali, que fue la 5ª Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales. En Bali asistimos 90 tribunales constitucionales de los 119, y ahí, analizando todos los problemas que nosotros tenemos, y un tema que había sido escogido antes del conflicto de Ucrania y de Rusia, era el tema de la paz como un elemento importante para que reine el Estado de Derecho, y nosotros no sabíamos que se iba a dar esa conferencia en Bali en medio de un conflicto tan grave como el que actualmente se está presentando entre Ucrania y Rusia. Y esa fue la oportunidad para que el Tribunal Constitucional fuese electo nuevamente por 3 años como miembro del buró de la Conferencia Mundial, es decir, de la mesa directiva de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales, por un periodo de 3 años, y fuimos elegidos por aclamación y participamos activamente en los debates, y la voz dominicana, no estoy hablando de la vieja emisora de televisión, la voz dominicana se escuchó con singular aprecio, porque intervinimos en temas que parecían difíciles, y nuestra intervención contribuyó al esclarecimiento y el mantenimiento de una especie de diálogo pacífico entre los integrantes de la conferencia. De manera que en ese ámbito el tribunal ha tenido notables logros, somos reconocidos ya, nadie se presentó contra nosotros porque sabían que la labor que había hecho el tribunal, la relación que ha mantenido con los tribunales hermanos era tan grande que
realmente merecíamos una segunda oportunidad. Eso, por supuesto, es lo que hemos hecho en la parte internacional, que son regalos de este 10º aniversario, pero lo más importante de todo eso, a mi humilde entender, es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La jurisprudencia le ha dado dignidad a las ciudadanas y los ciudadanos. Desde la mujer dominicana, que ha tenido una protección especial, desde los periodistas dominicanos que vieron amenazada la libertad de expresión, desde los partidos políticos que querían ser amordazados y el tribunal ha trazado reglas importantes, desde los parceleros de la reforma agraria que se vieron suplantados por algunos directores de distritos agrarios que querían repartir la tierra que a su vez le habían repartido a los parceleros. El hecho de que Loma de Miranda haya sido considerada como un ejemplo de que para hacer explotaciones que pueden lesionar el medio ambiente se necesitan unos estudios medioambientales que demuestren la sostenibilidad de esos proyectos, hasta decir que el Cayo Levantado es un patrimonio público desde la fundación de la República, o señalar que un niño no puede ser sacado de una escuela cuando se le va a administrar el examen final porque los padres no hayan podido pagar o no hayan querido pagar, que después que ese niño se examine, entonces se verá si sigue, si pagan o no, pero no le pueden causar ese daño a ese niño. Decisiones de esa naturaleza, como que la pensión, el derecho a pensión es imprescriptible, esa es una decisión paradigmática del Tribunal Constitucional, como el hecho de que no se puede bajo ninguna circunstancia crear una desigualdad en el pago de los impuestos sucesorales, porque había una ley de la época de Trujillo que agravaba el pago de los impuestos sucesorales a los dominicanos que vivían en el exterior, porque Trujillo no quería que salieran los dominicanos al exterior, que consideraba que se iba a declarar todos opositores, y entonces una de las medidas retaliatorias era aumentar el pago en un 40% de los impuestos sucesorales. Nosotros dijimos que eso era imposible, y en fin, yo estoy hablando, por ejemplo, el derecho al agua, que usted no le puede cortar el agua a un condómine en un edificio, porque el agua es una cuestión fundamental. Usted buscará con la junta de vecinos o con los condómines los mecanismos necesarios, pero son en el ámbito ciudadano. El Tribunal Constitucional ha sembrado raíces profundas de respeto a lo más esencial que preconiza la Constitución, que es la dignidad humana. El hombre y la mujer, para mí, al ser creados por Dios, tienen la misma dignidad y tienen los mismos derechos. Eso lo dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, igual dignidad y derechos, y en consecuencia el principio de igualdad ha sido fortalecido por el Tribunal Constitucional, y nosotros tenemos decisiones en materia, por ejemplo, de la propiedad. Aquí ha habido una práctica que consiste en que el Estado declara de utilidad pública una parcela, va a construir una obra, y entonces en el decreto de utilidad pública dice que se producirá la entrada en posesión del Estado para agilizar los trabajos, y después nunca paga. Y nosotros tenemos ejemplos. Ayer mismo, martes, salió en un periódico local una información que daba cuenta de que el tribunal ordenó el pago de una propiedad que había sido utilizada y fue utilizada por el Estado dominicano hace muchos años. Esa mala práctica el tribunal la ha censurado notoriamente. En el campo de la protección de la mujer, las armas, el tribunal ha dicho que la propiedad de un arma de fuego es una propiedad precaria. ¿Por qué es precaria? Porque si un juez considera que devolver esa arma de fuego a un ciudadano que tiene antecedentes de violencia o hay la presunción de que puede cometer actos de violencia con esa arma, pone en peligro la integridad de una mujer, aunque sea de su propiedad, debe ser retenida. Y esa es una decisión importante que el tribunal ha tomado, como otras decisiones, por ejemplo, que le permiten a la mujer
tener participación en determinar los bienes del hombre cuando hay una separación, cuando hay un divorcio. Antes esas cosas se mantenían como un secreto en el cual la mujer no tenía ningún derecho. Entonces hay una cantidad enorme de decisiones que favorecen a la mujer y que son muy significativas en el Tribunal Constitucional. Por supuesto, yo no tengo buena memoria y para mí es muy difícil recordar todas esas decisiones que indudablemente han fortalecido el rol de la mujer, desde la garantía de la cuota, que es una cosa que ha sido muy utilizada por los partidos para menospreciar el papel que tiene la mujer, y nosotros hemos dicho que esa cuota hay que respetarla, pero no es de aplicación nacional, sino que tiene que ser de aplicación en cada circunscripción donde haya candidaturas múltiples, debe ser respetada la cuota de la mujer. Y así, le digo, aquí está... Aquí sí hay igualdad, magistrado, aquí estamos 3 y 3. Aquí estamos 3 y 3. Aquí hay igualdad de género. No, pero ellas son mayoría. Ellas tienen un poder de decisión que nosotros no tenemos. Y además tenemos un sexto sentido. Totalmente. Don Milton, qué bueno que esté acá, tal y como dice Nelson, con motivo de no solamente de la semana, sino el mes de la Constitución. Esta semana recientemente conversamos con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien decía, entre otras cosas, que el gobierno no ha cesado en su intención de modificar la Carta Magna y que para ello, ha establecido algunos principios, algunas ideas que ha esbozado junto a la comunidad política. Me gustaría tener su percepción sobre la intención de modificar la Carta Magna una vez que el tribunal está cumpliendo 10 años y que todavía habrán otras cosas que hacer en lo que a usted le corresponde. Mira, Catherine, yo desconozco esas declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Realmente yo estuve fuera del país un tiempo y he estado muy atareado. No he tenido tiempo, lamentablemente, para enterarme de muchas cosas que no sea el trabajo del tribunal, porque justamente nosotros estamos entrando en el mes de la Constitución. Entonces yo no puedo opinar de lo que no sé, no sé lo que él dijo. Entonces, lo importante para nosotros es lo siguiente. Por ejemplo. Cuando nosotros llegamos al tribunal, aquí solamente se celebraba el 6 de noviembre como Día de la Constitución, con muchas limitaciones. Nosotros instituimos el Tribunal Constitucional un mes de la Constitución. Y desde entonces, por ejemplo, nosotros tenemos hoy, esta noche, miércoles, 2 de noviembre, tenemos la gala por la Constitución Dominicana en el Teatro Nacional. Hemos invitado a los servidores constitucionales y a personalidades de la vida pública, familiares de los servidores constitucionales, y ese es un gran evento que no lo habíamos realizado los últimos 3 años en razón de la archiconocida pandemia que hemos padecido todos. Entonces, lo importante es que esta noche será una noche que yo he denominado Pasión Dominicana, porque está dedicada a la bachata y al merengue, Yulisa. Entonces eso es Pasión Dominicana. Y nosotros seguimos con actividades como el enestamiento de bandera, tenemos actividades deportivas, caminata por la Constitución, que será el sábado 12 de noviembre por el Parque Mirador Sur. Aquí están invitados ustedes ahí va a Nelson disfrutar, seguro, a caminar. Jornada de reforestación por la Constitución en Nigua, en San Cristóbal. Tenemos una serie de actividades del tribunal y eso se conjuga con algo que nos llena de profunda satisfacción. ¿Sabe que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución manda y obliga a la enseñanza de la Constitución en la escuela pública y privada como una obligación para crear o para contribuir a crear ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes? Pues poco se ha avanzado. Ya en el primer centenario de la independencia de la República Dominicana, en el año de 1900, de la proclamación de la Constitución de la República Dominicana, y obviamente del centenario de la creación de la República,
pero el 6 de noviembre del año de 1944, un samanense sanchero, ilustre historiador dominicano, don Emilio Rodríguez de Morici, se quejaba de que a un siglo de haberse proclamado la Constitución y creado la República, no se enseñaba la Constitución en las escuelas todavía. Nosotros en la Constitución del 2010 tenemos ese mandato, el artículo 63, numeral 3. Y estamos haciendo y hemos hecho todos los esfuerzos para lograr que se enseñe. Hemos firmado acuerdos con 3 ministros de Educación. La ministra Josefina Pimentel, el ministro Navarro, con 4. El ministro Peña Mirabal y el ministro Fulcar. Todavía estamos luchando por eso. Pero en este 10º aniversario tenemos una noticia que nos ha hecho muy felices. Y es que nosotros estaremos lanzando el día 7 de este mes un proyecto que se llama Enseñanza de la Constitución en las instituciones de educación superior, que debo reconocer que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, don Franklin García Fermín, con el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal, que dirige admirablemente doña Mayra Cabral, pues han logrado este acuerdo y estamos preparando una obra que será el libro de referencia para que en todas las carreras universitarias, con las universidades que así lo acepten, le estoy enviando, hoy miércoles, estoy enviando una comunicación a todos los rectores de las universidades pidiéndole que colaboren con este proyecto. Porque yo tengo una experiencia. Cuando yo era director de la Escuela de Derecho aquí en el distrito, en el recinto en el campus Santo Tomás de Aquino, yo daba Derecho del Trabajo para Administración de Empresas, para las ingenierías. En Santiago di Derecho Constitucional para educadores, Derecho del Trabajo para economistas, y esa fue realmente una grata experiencia. Ahora de lo que se trata es de que aunque usted vaya a estudiar medicina, tecnología, que vaya a estudiar economía, que vaya a estudiar ciencias computacionales, lo que usted quiera, debe conocer la Constitución. Se convierte en un eje transversal de la formación de los profesionales nuestros. Porque yo digo, si los cristianos andan con la palabra de Dios en los bolsillos, nosotros los ciudadanos debemos andar con la palabra del pueblo en los bolsillos. Así es. La palabra, la Biblia es la palabra de Dios. La Constitución es la palabra del pueblo. Así es. ¿Por qué hay tanta, yo diría, renuencia a que se enseñe la Constitución en las escuelas? Porque decía Hostos que, y también lo decía Martí, que la cultura libera a los pueblos. Y yo agrego que la Constitución libera al ciudadano. El ciudadano que conoce su Constitución, que la vive, que la practica, que pide su respeto, es un hombre libre o es una mujer libre. Y la libertad es una finalidad de todo régimen político, porque la opresión es todo lo contrario de lo que es el disfrute de las prerrogativas que al hombre y a la mujer le dan en sociedad. El conocimiento. De ahí que yo me sienta particularmente feliz de que el día 7 nosotros lancemos ese esfuerzo y estamos esperando. Yo no quisiera, bueno, yo creo que yo voy a vivir sin ponerle límites a la providencia hasta el 2044, porque estamos en el 2022. Entonces, yo no quisiera tener que decir, como mi querido compueblano, don Emilio Rodríguez de Morici, que al bicentenario de la Constitución dominicana todavía no se enseña la Constitución en las escuelas. Yo creo que ya el asunto... Que 10 años es más que suficiente. Yo creo que 200 años es más que suficiente. Y que entonces nosotros debemos hacer un esfuerzo. Porque yo no creo que eso sea un tema que divida, todo lo contrario. Eso lo que sería es fomentar el civismo, fomentar la dominicanidad, fomentar los valores democráticos de la convivencia, que es lo que necesita una sociedad que a veces está asignada por la intolerancia y por una
violencia creciente, porque nos alejamos de esos valores fundamentales que están establecidos en nuestra propia Constitución. Lo que habría que ver qué fuerza tan poderosa es que impide que la Constitución se imparta en las escuelas. Vamos a darle un chance a Yulisa, magistrada. Sí, tenemos que hacer una pausa comercial que va a ser breve y más adelante en esta entrevista especial de Medios Conjuntos de CDN y el Caribe a Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Entonces vamos a tener más detalles y las preguntas que no se le ha hecho ni una todavía, porque el hombre sabe, de manejar el verbo él sabe, pero ya regresamos. Hoy hablamos con Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, a propósito del mes de la Constitución. Héctor. Magistrado, hace un tiempo se creó una unidad de seguimiento, eso es dentro del Tribunal Constitucional, de seguimiento a la aplicación de las decisiones del Tribunal Constitucional. Eso en parte tuvo que ver con algunas dificultades que había, con que algunas entidades o individuos cumplieran a cabalidad esos fallos, esas sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Cuál ha sido el resultado, el impacto de la creación de esta unidad? Mira, Héctor, esa es una gran pregunta. Nosotros, como todos los tribunales constitucionales del mundo, confrontamos casos en los cuales hay dificultades para la ejecución de la sentencia. Dificultades para la ejecución. Eso ha sido objeto de estudio, por ejemplo, en la Conferencia Iberoamericana de Panamá, aquí en la República Dominicana, en Corea, en la Conferencia Mundial. Entonces, nosotros hemos creado lo que se llama la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias, que tú muy bien has señalado. Te puedo decir que a la fecha de las 6.017, 19 sentencias emitidas por el tribunal, nosotros hemos sido apoderados de 97 incidentes de ejecución de sentencia. ¿Quiénes son los que presentan dificultades en términos generales para la ejecución de la sentencia? Los organismos del Estado, no los particulares. Cuando ellos están obligados, más que nadie, a darle cumplimiento de inmediato a las sentencias del tribunal, porque la Constitución de la República dice que las sentencias del tribunal son definitivas y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado. Ahí se da el mal ejemplo. Ahora, eso no es una situación exclusiva de la República Dominicana. Reitero que es un tema recurrente en todas las reuniones de los tribunales constitucionales, lo que yo llamo dificultades en la ejecución de la sentencia. De esos 97 incidentes de ejecución de sentencia, ya nosotros tenemos lo que se llama un proceso de conciliación, son nuestras propias sentencias. Hemos creado un mecanismo novedoso por el Pleno del Tribunal, eso fue mediante la resolución 118, y después hemos tenido ya procesos preliminares de conciliación 6, y evidentemente hemos decidido un caso de eso, porque eso no llega inmediatamente al tribunal, eso toma su tiempo, porque las partes tratan de agotar las posibilidades de un entendimiento. Eso por un lado, pero por el otro lado, nosotros hemos creado un organismo muy novedoso que va a ayudar mucho al tribunal en la parte jurisdiccional, que es lo que llamamos un departamento de control de gestión jurisdiccional, que es para examinar la labor jurisdiccional del propio tribunal y asegurar que las sentencias tengan ciertos estándares, que no haya divergencias en un mismo tema tratado, la estructuración, el análisis, la emisión bajo criterios definidos por la Secretaría y aprobados por el Pleno. De manera que yo lo que quiero decir es que aquí están los números de esos expedientes que están en conciliación, la gente está entusiasmada, no han llegado más, nosotros suponemos que se están resolviendo, pero los que lleguen nosotros les vamos a dar ese tratamiento. Pero repito, nosotros tenemos un mecanismo que oportunamente vamos a publicar en la prensa cuáles son los organismos o las instituciones o los ciudadanos o las entidades o las empresas que presentan dificultades para el cumplimiento
de sentencias del Tribunal Constitucional. Y ese va a ser un mecanismo de control ciudadano y de control social muy importante porque, repito, el Tribunal Constitucional es el órgano que tiene por misión garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Y, lógicamente, ¿cuál es la garantía del ciudadano que acude a una instancia jurisdiccional, como es el caso del Tribunal Constitucional? Que las decisiones se cumplan. Así es. Y, lógicamente, si está en la cima, en la cúspide de las organizaciones judiciales de la República Dominicana y tiene ese mandato constitucional, obviamente todos están obligados a cumplir con esas decisiones, absolutamente todos. El número no es significativo, pero una sola sentencia es una afrenta al Estado de Derecho y mancilla el mandato de la Constitución. Sí, don Milton, uno no deja de impresionarse cuando escucha todos los logros que en solo 10 años ha tenido el Tribunal Constitucional, desde el aspecto internacional de formar parte del Buró de Tribunales Constitucionales, esas sentencias que han impactado de manera significativa la vida de la gente y todo lo que usted ha explicado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no cuenta con un edificio que lo aloje. Usted en varias ocasiones lo ha expresado, que la necesidad, incluso no tienen una sala de audiencias, tienen que ir a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no, 10 años después, no cuentan con un edificio que sea un poco más digno de una labor tan esencial como la que hace el Tribunal Constitucional? Mira, Yanesi, yo he llegado a la conclusión de que, bueno, yo soy prisionero del optimismo. Yo creo que las cosas se logran, pero a mí me resulta difícil entender cómo es posible que en un país como la República Dominicana, donde se repara un puente complicado o se hace un puente complicado en meses, o se hacen edificaciones deportivas en meses para un evento importante en el ámbito deportivo. Yo soy deportista, amo el deporte, no estoy diciendo que no se haga, al contrario, ese es un derecho fundamental, el deporte y la recreación, que están consagrados en la Constitución de la República. Y tú tienes en la 27 de febrero, para citar una avenida importante, tú ves que empiezan con la zapata de un edificio público o privado y en 8 meses ya eso está terminado. Nosotros tenemos 4 años. Yo sé del interés del presidente Abinader de que eso se termine. Lo sé, me consta que ha dado los recursos. Pero cuando no es una razón, es otra. Que si el contratista, que si esto, que si lo otro. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, el tribunal. Esa fue una obra licitada por las autoridades del gobierno anterior. Hay una compañía que ganó. Entonces ahora la supervisión le corresponde a las autoridades nuevas. Tengo entendido que el presidente Abinader ha dicho que todos los fondos que se necesitan para la construcción de ese edificio, él los ha apartado y los tiene dispuestos y lo ha entregado incluso. En consecuencia, yo no quiero hacer ningún juicio, pero a mí me da una profunda pena como dominicano que yo no pueda llevar, cuando vienen jueces como vinieron, jueces a la Conferencia Iberoamericana y jueces al 5º Congreso, que yo no los pueda llevar al Tribunal Constitucional, porque nosotros no tenemos condiciones para recibirlo. Y entonces sucede que alguno me dijo, y ese es el valor que tiene la Constitución en este país, que a ustedes ni siquiera le pueden hacer un edificio. Entonces yo le digo, no, tú no tienes razón. ¿Y tú sabes por qué tú no tienes razón? Porque el pueblo dominicano le da tanto valor a la Constitución que en el año de 1965, con las armas en la mano, con el fusil en las manos, con los cañones, defendieron el retorno, la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y la vigencia nuevamente de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Este pueblo ama la Constitución, la ama tanto que la defendió con su sangre, con su sudor y con sus lágrimas. Lo que pasa es que
hay problemas para enseñar la Constitución, hay problemas para imprimir la Constitución. Nosotros en un momento determinado tuvimos que regalar 12.000 constituciones al Ministerio de Educación, que recibe el 4%. 12.000 constituciones con un derecho fundamental. Eran 5 derechos fundamentales que utilizaban esas 12.000 para distribuirlas. Eso hicimos nosotros. Entonces, yo pienso que el Tribunal Constitucional, y ese es un proyecto que he lanzado de presidencia, nosotros vamos a emitir, vamos a hacer imprimir por los canales correspondientes 250.000 constituciones para regalárselas a este pueblo de bolsillo, la edición pequeña que nosotros tenemos, porque todos nos piden constituciones, pero nosotros apenas podemos hacer el mes de la Constitución 10.000 o 15.000 o 20.000 constituciones. Entonces, el problema del local, el problema de la enseñanza de la Constitución y la impresión de constituciones, yo quisiera que alguien se case con la gloria. Yo no tengo duda de que se va a terminar el edificio. Yo quisiera que ese edificio termine conmigo. Antes de que usted se vaya. Antes de que yo me vaya el año que viene. Yo espero que esté a más tardar en diciembre del año que viene. Pero bueno, pero entonces la enseñanza de la Constitución en la escuela pública y privada, y las constituciones, lo lógico es que aquí el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación, repartiera 6 millones de constituciones, 3 ciudadanos por casa, viendo una constitución, eso abarcaría los 10 millones, casi 11 millones de habitantes que somos. Qué difícil es. Y uno se dice, pero aquí el sector público es generoso y el sector privado también. Si tú necesitas algo para una actividad deportiva, científica, cultural, literaria, de salud, cooperan. Pero cuando uno habla de la Constitución, hay cierta, yo diría, quizá un cierto temor difuso, porque la Constitución es un arma para el ciudadano, es el arma de la libertad, de la dignidad, de la democracia, del valor intrínseco que tiene el ser humano. Y eso es importante en el Estado. Bueno, vamos a ver cómo... Lo dije, es una pregunta que hay que hacerle nada más. Sí, como usted lo sacan de esa prisión del optimismo y lo ponen un poquito más pesimista, a ver si por lo menos para el Bicentenario, y a ver si el edificio aparece. La cosa es que cuando los políticos cogen la Constitución en su boca, se daña, porque nadie sabe si obedecen a intereses personales del país o espurios. Magistrado, ¿usted usa el mallete en el Pleno para terminar tema o la sesión? No, las sesiones de Pleno son en Cámara de Consejo. Entonces no se usa. Ahora sí se usa en las audiencias del tribunal en caso de acción directa. Okay. Y claro, eso tiene... ¿Por qué lo hacemos en la Suprema Corte de Justicia? Porque nosotros no tenemos un salón de audiencia. Eso es lo que le decía Yanesi. Sí, Yanesi tiene toda la razón. Pero además, en un momento en que estaban reparando la sala de audiencia de la Suprema Corte de Justicia, nosotros tuvimos que alquilar algunos locales. Hicimos en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y tuvimos que buscar otros lugares para celebrar nuestra audiencia. Pero lo hacemos con dignidad, Nunca hemos utilizado ese pretexto para no cumplir con nuestra labor. Nuestra labor y nuestra misión está por encima de eso. Pero comparen las cosas. Yo quiero que este país compare. Hay dos maneras de ver la vida. Usted empieza a decir, bueno, no tengo local, los jueces tienen que hacer fila en el baño, las damas tienen que apretarse la pierna esperando para ir al baño, los caballeros tienen que hacer fila, en las tripitas del mercadito que venía con el agua, Tribu, que era un perrito, Tribu de tribunal. Yo al principio no sabía, había unos perritos, pero había uno que se llamaba Tribu. Entonces todo eso nosotros hemos vivido, nunca nos hemos quejado, y está la labor digna, seria, que ha hecho
el Tribunal Constitucional, que ha defendido el orden constitucional, que ha defendido la libertad de expresión, que ha defendido el ejercicio periodístico, que ha defendido la vida. Lo del mallete viene a cuento porque Yulisa tiene un mallete ahí, ¡pam! No, que ya tengo que hacerle uso. ella tiene derecho, ella tiene derecho. Además, con esas novedades que ella tiene más derecho. Ese es un chiste interno. Don Milton, gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa en este momento, pero esta entrevista ha continuado de manera extensa en la portada y las páginas internas del periódico El Caribe, y además va a ser publicada por fragmentos durante toda esta semana, tanto en CBN como en El Caribe y en nuestras páginas digitales, porque lo que don Milton ha dicho aquí es solo una pequeña parte de lo que ha sido esta entrevista. Gracias a don Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Gracias a Y ustedes. felicidades por los 10 años, don Milton. Gracias, muy amable y muy gentil como siempre. En ese Seguiremos sentido, hasta el 2044 hablando de nos esto. vemos en el 2044. Sí. Así es. Seguro. Dios mediante. Amén. Vamos a la pausa.